Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy vamos a conversar sobre neurogastronomía, así que nos acompaña una especialista en esta área, Adriana García. Ella es bióloga, máster en ciencias biológicas, neurogastrónoma, especialista en neurobienestar. Adriana, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Edwin. Un placer para mí estar de nuevo por aquí. Seguro, muchísimas gracias. Un tema que particularmente no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Gastronomía sí, pero neurogastronomía no. ¿Cuál es tu concepto, Adriana, sobre neurogastronomía, tú como especialista en esta área? Bueno, neurogastronomía es una rama de la ciencia que trabaja cómo nuestro cerebro, recibe, capta y procesa todo lo que tenga que ver con el alimento, ¿no? En neurogastronomía aplicada hablamos sobre todo con todo lo que tenga que ver con nuestro cerebro, cómo capta las sensaciones de nuestros sentidos, de nuestras emociones, o sea, todo lo que está ocurriendo por fuera como señales externas, pero también como señales internas, nuestros recuerdos, por ejemplo, porque no solamente es el alimento que está enfrente, sino cómo nosotros procesamos emocionalmente eso que está allí y, por supuesto, ese componente emotivo que nos evoca el probar, el oler, sobre todo el olfato, cómo nos conectamos con el olfato ante una experiencia gastronómica. En el caso de la neuroalimentación consciente, yo incluyo ese concepto dentro de este proceso de alimentación, digamos, a nivel familiar y a nivel del día a día. O sea, es llevar la neurogastronomía a la casa también. ¿Y por qué le colocas este de consciente, neurogastronomía consciente? Neuroalimentación consciente porque tiene que ver con todo este componente de la neurogastronomía y también de la conciencia, es decir, cómo nosotros tomamos y consideramos todos los procesos también que nos está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Para mí la neuroalimentación consciente es un proceso, es un camino. Okay. En donde si tú decides hacer cambios de alimentación, decides hacer cambios de estilos de vida, cambio de hábitos, tienes que hacerlo desde un nivel de conciencia que te permita poder transitar ese camino, ¿no? Entonces la conciencia no solamente es a nivel cognitivo, es decir, conocer en dónde estás parado, conocer hacia dónde quieres ir, porque normalmente si nosotros queremos hacer cambios, queremos hacer algo importante en nuestra vida, no podemos andar a ciegas. O sea, tenemos que tener un foco, ¿no? Para poder ver resultados que sean determinantes y resultados que se mantengan en el tiempo. Entonces, cuando tenemos un nivel de conciencia en el que conocemos hacia dónde vamos, o por lo menos tenemos objetivos planteados, tenemos, digamos, como un panorama de lo que queremos para nosotros, entonces podemos plantearnos preguntas poderosas, podemos plantearnos ciertas metas y avanzar allí. Eso es, digamos, por ejemplo, si tenemos alguna sensibilidad alimentaria, si queremos, por decirte, personas que quieren adelgazar de peso, personas que quieran hacer un entrenamiento funcional, entonces tú dices, bueno, mira, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué tengo que hacer con mi organismo? ¿Qué tengo que hacer con mi cuerpo? ¿Qué tengo que hacer con mi mente? ¿Cómo puedo prepararme? Entonces, conocer un poco de eso, pero también la conciencia desde quién soy, hacia dónde voy, ¿no? Un poco más también a nivel de conciencia espiritual, de conciencia de ser, ¿no? Entonces eso te lleva también a poder plantearte objetivos para avanzar, ¿no? Y además, el ser consciente de lo que está pasando en ti, en el aquí y en el ahora. Por eso también yo tomo mucho la alimentación consciente o neuroalimentación consciente, tiene que estar relacionado con el mindfulness, con la respiración consciente, con la atención plena. Si tú estás sentado y tú no estás atento a lo que estás oliendo, atento a lo que estás degustando, atento al ambiente en el que te encuentras, incluso atento a tus emociones, porque puedes estar molesto y te sientas a comer en ese momento, estás apurado, te sientas a comer en ese momento, entonces no estás en atención plena y consciente de lo que está ocurriendo fuera y lo que está ocurriendo en ti con lo que estás ingresando en tu cuerpo. Claro. Ahora, cuando ponemos todo esto en práctica, es importante que solo lo haga papá, mamá, o que toda la familia, el núcleo familiar esté involucrado en todo esto. Para mí es fundamental que si vivimos en familia, digamos, un núcleo familiar dentro de casa, que lo hagamos todo.
No tiene sentido alguno que una persona esté en atención plena, consciente, haciendo todo este proceso de alimentación y de conexión emocional y sensorial, y los demás están viendo televisión, viendo el celular. Por supuesto, dependiendo de la edad de los niños, por ejemplo, pudieran estar jugando. Hay algo muy importante que cuando nosotros éramos chiquitos, en nuestra época nos pasaba que decían, no huelas al alimento. La comida no se huele, eso es mala educación. No se juega en la mesa. Y más bien los niños, y eso cada vez con la neurociencia se sabe más, que a través de las emociones, a través del juego, de cosas didácticas, de cosas divertidas, de cosas que te llamen la atención, el niño presta mucho más atención y por tanto su cerebro capta, ¿no? Y también eso hace que su hipocampo le diga a su cerebro, mira, esto es importante, esto hay que guardarlo, ¿no? Y lo está disfrutando. Y lo está disfrutando. Entonces, para mí todo, incluso desde quien está cocinando, desde cuando compran los ingredientes hasta cuando se sientan a comer, cuando cocinan se sientan a comer y la sobremesa. Es muy importante también allí. Muy bien. Hoy estamos conversando sobre neurogastronomía. Nos acompaña Adriana García. Puedes contactarla a través de @adrianagarcia.bienestar, @pazintestinal. 8:29 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre neurogastronomía con Adriana García. Puedes escribirle y puedes contactarla a través de @adriana.garcía, adrianagarcia.bienestar, @pazintestinal. Adriana, ¿cómo la alimentación modula el sistema inmune, bien sea de manera negativa o positiva? Ok, aquí hay algo importantísimo que lo vamos a hablar en la jornada de paz intestinal, que es este eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Para hablar directamente aquí. Y hay diferentes vías con las cuales se comunica la microbiota con el sistema inmunológico, y nuestra alimentación es la base primordial de cómo alimentamos a la microbiota. Entonces, muchas veces nosotros hablamos solamente de comer alimentos saludables, y ahorita está un poco como en tendencia, ¿no? Cada vez está como más tendencia a los alimentos saludables. Pero el punto aquí importante también es qué alimento es saludable para ti. Y eso quería, y disculpa que te interrumpa, ese es el problema. Queremos hacer alimentación saludable, pero hay tanta información, alguna fidedigna, otra sencillamente es una locura, pero ¿cómo exactamente apoyarnos, bueno, en este caso con un especialista, con alguien que sabe de este tema? Bueno, en este caso yo también trabajo directamente en conjunto con la doctora Mariela Herrera, que es alergóloga e inmunóloga, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer un abordaje a nivel de alimentación, tenemos que comprender qué está pasando aguas abajo, como digo yo. ¿Y por qué yo hablo del intestino? Porque hablo de la microbiota. ¿Y por qué lo relacionamos con el sistema inmunológico? Porque dependiendo del alimento o de los alimentos y de cómo preparemos los alimentos y de cómo comamos, o sea, es decir, del acto de comer, estos alimentos van a ir pasando por todo nuestro tracto digestivo. Y eso evidentemente se va a ir transformando en moléculas, ¿verdad? Cuando comenzamos a digerirlos, hay alimentos que se van a digerir en la parte, digamos, por el intestino delgado, el intestino grueso, pero ahí esas moléculas van a irse estando disponibles o biodisponibles para la microbiota, ¿verdad? Y las enzimas digestivas, solamente un 20% son las enzimas digestivas. Un mayor porcentaje de la digestión y el procesar y el metabolizar, el digerir los alimentos, su función es la microbiota. Ahora, ¿qué hace la microbiota? Por ejemplo, genera metabolitos o genera moléculas, vamos a decirlo así, que en forma sencilla, genera moléculas que son disponibles para el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros hablamos que el 70% del sistema inmune está en el intestino y tenemos una microbiota maravillosa, muy diversa, que trabaja en función, es decir, genera elementos que le van a aportar al sistema inmunológico para que trabaje, digamos, de defensa o que genere o no inflamación. Explico un poco esto. Hay muchas personas conocen y otras personas no conocen los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo. Si nosotros comemos plátano, por decirte un alimento, ¿no? Tiene triptófano. Entonces, este alimento, cuando se va procesando y la microbiota lo va metabolizando, va a generar unas moléculas que son beneficiosas para nosotros
a nivel sistémico, y a nivel del sistema inmunológico lo va a utilizar de maravilla. Y él va a hacer que no se genere inflamación tanto a nivel del intestino como a nivel sistémico de todo el organismo. Además, por ejemplo, estas moléculas también viajan a través de nuestro torrente sanguíneo y aportan y ayudan a, por ejemplo, generar serotonina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a estar felices, a estar en calma, a estar en placer, en plenitud. Entonces, el alimento es, digamos, como la fuente de elementos que va a ayudar a que el sistema inmune opere de forma correcta, o si, por ejemplo, estamos bajo estrés, si comemos alimentos chatarra, el sistema inmunológico dentro del sistema inmune se va a ver afectado. Por tanto, que va a generar elementos que generen inflamación. Entonces yo le digo a las personas, mira, lo primero que tú tienes que hacer con los alimentos para que tu sistema inmunológico esté regulado es tener una gran diversidad, colores, para que puedas tener una gran diversidad de microbiota y que esta alta diversidad de microbiota pueda aportarle los mejores elementos al sistema inmunológico. Ahora, ¿cuáles son toda esta gama de alimentos aliados, asociados a la neuroalimentación? Mira, los principales son los vegetales, por lo que estaba comentando antes. Ellos, cuando nosotros comemos una gran diversidad de colores, yo le digo a las personas, vamos a comer a colores. Entonces, cuando tú tienes una gran diversidad de colores, no solamente tienes altas vitaminas, minerales, elementos que son importantes, sino que además hay fibra. Y la fibra vegetal es un prebiótico por preferencia por la mayor proporción de microbiota que tenemos en nuestro intestino. Esas son las bacterias. ¿Okay? Entonces, allí se genera un balance en fibra que genera, que son prebióticos o alimentos para nuestra microbiota, y esta microbiota, por tanto, va a generar más ácidos grasos de cadena corta. Por otro lado está la proteína. Evidentemente, las proteínas también son fuentes de energía, son fuentes de aminoácidos que van a permitir formar las células, el músculo y todo lo demás a nivel estructural en nuestro organismo. Y también en este caso el sistema inmunológico opera a través de detectando proteínas. Por otro lado, los carbohidratos complejos preferiblemente, ¿no? ¿Por qué carbohidratos complejos? Cuando en Venezuela, la yuca, la batata, el ocumo, el mismo plátano, preferiblemente plátano verde, pintón, va a tener un componente de glucosa importante, de almidones, ¿verdad? Que nos ayudan a generar energía, y la energía a través de también la microbiota, la mitocondria es una fuente importante de nuestras células para poder operar y trabajar, pero también van a aportar un alto componente de fibra. Entonces, por ejemplo, si nosotros cocinamos, por decirte un ejemplo, una yuca y la dejamos enfriar en la nevera y después con eso hacemos algún preparado y la comemos al día siguiente, este proceso de enfriarlo, de cocinarlo después de enfriarlo, hace que se convierta en almidón resistente. El almidón resistente va a pasar por todo nuestro tracto digestivo sin ser digerido, y va a ser digerido más profundo por la microbiota que utiliza estos probióticos, este prebiótico. Entonces eso va a aportar muchísimo más. Además, todo esto evidentemente va a tener impacto con los metabolitos, con los ácidos grasos, con otros elementos que van a ir por el torrente sanguíneo aguas arriba, a ayudarnos a que no se genere inflamación, a que se genere neuronal y a que se generen los neurotransmisores que nos permitan estar en bienestar. Muy bien. La semana pasada estuvimos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone, quien nos acompaña, y nos le dimos la bienvenida también al programa. Estuvimos conversando de todo esto sobre paz intestinal y la jornada que viene el 11 de julio, eso lo vamos a conversar más adelante. Pero ¿qué relación entonces tiene paz intestinal con las emociones y la neuroalimentación? Y para ti, ¿qué es paz intestinal? Para mí, paz intestinal es, desde forma personal, es una forma de vida, es un estilo de vida, incluso es una filosofía de vida, porque no solamente es Adriana García pensando desde la biología, sino es un estado en el que yo he procurado vivir y busco que todos los elementos que me acompañen y los elementos que yo tengo en mi vida me lleven a estar en armonía con mi cuerpo
y con el mundo que me rodea. Eso es mi parte filosófica. ¿Y por qué? Porque para mí la alimentación, las emociones, la meditación, por ejemplo, el estar atenta y en atención plena a lo que estoy viviendo, me permite estar en armonía conmigo mismo y con mi entorno. O sea, para mí eso es importante. Y por tanto, yo voy a procurar hacer todo lo que tenga que hacer para vivir en paz intestinal. Pero por supuesto, eso es algo muy personal. Esa es mi forma de verlo. Hay otras personas que de pronto hacer ejercicios dinámicos por toda la semana, comer con su familia, escuchar música, alimentarse de forma saludable, por ejemplo. Esos son sus indicadores y eso lo llevan a esa persona a vivir en paz intestinal. Para nosotros como concepto, como filosofía de vida, como movimiento, porque también vemos que esto va a ser un movimiento hacia más adelante, es esa conexión que hay desde el corazón, el cerebro y el intestino. Es este eje. Nosotros veníamos trabajando con el eje microbiota intestino-cerebro por lo que estábamos hablando antes, por todo los beneficios que podemos tener desde que nos alimentamos, el sistema inmunológico y cómo eso impacta en la funcionalidad de nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro nos devuelve eso, ¿no? Ese eje bidireccional, los neurotransmisores, las emociones. Pero nosotros quisimos incluir, cuando yo estaba estudiando también el cerebro corazón y la neurogastronomía hace 6 años, nos llamó mucho la atención esta conexión tan importante que hay, ese entramado de neuronas que también está en el corazón. Muchas personas hablan del segundo cerebro, el intestino, pero el entramado de neuronas y de redes neuronales que hay en el intestino también se conecta con un entramado de redes neuronales que están en el corazón, y el corazón se conecta de forma importantísima con el cerebro también por este entramado. De hecho, hay 4 vías principales que también se conecta el corazón con el cerebro y el cerebro hacia abajo con el corazón es 1 o 2 vías. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nosotros quisimos incluir esto? Por lo que estamos hablando también, el día a día, ese ajetreo nos lleva a estar todo el tiempo como conectados con estrés. Y resulta que cuando nosotros estudiamos que el corazón sí está siempre comandando, digamos, como esas frecuencias eléctricas, o sea, digamos, estamos estrés, estamos con miedos, con ansiedad, el corazón es el primero que recibe. Es el primero que capta lo que está pasando afuera. El cerebro todavía no se ha enterado. El cerebro se entera como 200 milisegundos después. Entonces el corazón, él siente, percibe y manda señales eléctricas al cerebro. Y el cerebro dice, ¿para qué pasó? ¿Qué mando? ¿Adrenalina? ¿Noradrenalina? Ajá, entonces sí, todo eso ya está pasando en el cuerpo. Incluso se genera esa oxitocina, que lo estábamos estudiando con Marieli, que se genera hasta un calor aquí, y se generan esos neurotransmisores que mandan señales eléctricas, dice, algo está pasando, y ya después cuando tu cerebro empieza a integrar todas las señales, mandas estos químicos que sea adrenalina, cortisol, muévete, corre, mandas sangre a tus extremidades y corres o atacas, ¿no? Entonces, eso nos pareció tan valioso que dijimos, tenemos que incluir el corazón dentro de esto. Aunque suene romántico, el corazón, las emociones, pero es importantísimo porque si nosotros estamos, por ejemplo, desconectados el corazón del cerebro, es decir, estamos todo el tiempo conectados con lo que está pasando afuera, eso hace que el cerebro esté siempre comandando señales hacia abajo y, por ejemplo, ¿de quién se va a olvidar? Entre comillas, de las funciones del resto del organismo. Entonces, de hecho, si tú estás muy atento a todo lo que está pasando en tu corazón, en estrés, en ansiedad, en preocupaciones, el corazón siempre va a estar mandando muchas señales. ¿Y quién se va a activar aquí? La amígdala, que es el sistema de alerta. En cambio, si buscamos que eso esté en coherencia, ¿verdad? O el otro extremo. Si nosotros nos desconectamos de lo que está pasando afuera y el corazón no manda señales, el cerebro se desconecta. Te desconectas de la realidad. Pero también el otro punto es que si nosotros respiramos de forma consciente, buscamos estas actividades de atención plena, de tener contacto con la naturaleza, de compartir con las personas que nos rodean, de estar consciente de quiénes somos y en dónde estamos, entramos en coherencia. ¿Y qué es la coherencia? No es lo que normalmente uno habla a nivel filosófico, sino que entran en coherencia las frecuencias eléctricas que están ocurriendo aquí y las frecuencias eléctricas en el corazón. Entonces eso hace que haya armonía
y que sistémicamente tu organismo funcione de forma correcta. Muy bien. Punto totalmente distinto al de Marieli la semana pasada, ¿no? Muy bien, hoy estamos conversando sobre neurogastronomía. Nos acompaña Adriana García. Puedes escribirle y contactarla a través de @pazintestinal, @adrianagarcia.bienestar. 8:57. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Muy bien, 9:14 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal matriz Adulto Joven 88.1 FM para todo el Distrito Capital, a través de la 97.1 la FM de Barlovento para todo el litoral mirandino y por la señal de 94.1 FM para Barcelona y Puerto La Cruz. Hoy estamos conversando sobre neurogastronomía. Nos acompaña Adriana García. Adriana, si una persona se alimenta bien, hace ejercicio, no hay alcohol, no tiene vicios, tabaco, todo esto, pero constantemente está bajo alto nivel de estrés. Un ejecutivo cualquiera de cualquier compañía aquí en Venezuela, ¿no? ¿Qué pasa con estos alimentos que está consumiendo esta persona? ¿O qué piensas tú que puede pasar? Cuando te refieres a qué pasa con los alimentos, qué pasa Todo con está bien, pero hay estrés de por medio. Okay. Frecuente, constante. Bueno, una de las cosas importantísimas es no solamente el estímulo, lo que estamos hablando del estímulo externo, que la persona puede estar expuesta, supongamos, primero está haciendo ejercicio, todo eso va a aportar a su salud, perfecto, todo está bien, check. Pero si hay estímulos externos que generen estrés, ansiedad, preocupación, que la persona no pueda dormir, es decir, que no tenga un sueño reparador, todo eso va a tener impacto en la funcionalidad, no solamente a nivel neuronal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también se van a estar produciendo neurotransmisores del estrés. Uno de ellos, por ejemplo, es el cortisol. Eso también afecta, incluso altera los niveles de azúcar en tu sangre. ¿Ok? Y eso afecta, por supuesto, también aguas abajo, como digo yo, a la funcionalidad de tu microbiota intestinal y a la funcionalidad de tu corazón. Imagínate que tú estés, o esta persona esté bajo constantes estímulos que estén generando, vamos a decirlo así, ruido desde afuera. Eso va a afectar su cerebro, va a estar captando desde todos los estímulos, desde su vista, desde el oído, y desde el pensamiento. ¿Ok? Porque no solamente es el estrés, tú puedes estar bajo una situación estresante. Incluso hay personas que funcionan por un periodo de tiempo, funcionan muy bien y responden muy bien ante un estrés regulado. Pero si ese estrés se mantiene y se prolonga en el tiempo, el cerebro va entrando también en un periodo en el que no puede responder ante tantos estímulos, ¿ok? Nuestro cerebro es maravilloso, pero no puede responder por periodos muy largos a ese estímulo. Además de eso, de generar todo este cortisol, adrenalina, noradrenalina, y todo eso va afectando nuestra funcionalidad. Evidentemente, la persona también está generando dentro de sí pensamientos recurrentes asociados a lo que tiene que hacer, a lo que tiene que atender ahorita y atender dentro de 2 horas, atender para la semana siguiente. Entonces, eso, imagínate, va generando un ambiente externo estresor más un ambiente interno estresor, ¿no? El alimento puede ser el más saludable posible. Es decir, puedes estar comiendo balanceado, vegetales en alta proporción en colores, proteínas y carbohidratos complejos. Pero tu organismo no está preparado también para recibir eso. ¿Qué pasa? También la digestión se ve afectada. Hay algo muy importante, lo que estamos hablando antes de esa conexión eléctrica, si lo vemos nada más así, esa conexión neuronal, y los neurotransmisores ayudan, por ejemplo, el 80% de serotonina se produce en el intestino. Y ese 80% de serotonina ayuda a que haya motilidad intestinal. Si esa producción se ve mermada, el intestino no se mueve como tiene que moverse. Por tanto, no hay ese movimiento y ese flujo del bolo alimenticio, por ponerlo de una forma muy coloquial, y se puede presentar en muchas personas, por ejemplo, estreñimiento. O en otras personas eso más bien lo genera que se laxen, ¿no? Que más bien todo el tiempo andan con una diarrea. Eso se ve mucho bajo estrés. Entonces, ¿qué hace? Que tu funcionalidad de esa casita del sistema inmunológico, esa casita de la microbiota intestinal, no está funcionando de forma correcta.
¿Ok? Entonces, eso va a generar luego alteraciones también aguas arriba. O sea, esto es un eje que es bidireccional. Entonces, ¿qué pasa? Podemos buscar alimentos que aporten todo en nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales, prebióticos, alimentos que nos generen muchos elementos que ayudan a nuestro sistema inmunológico y que ayuden a disminuir el estrés. Pero si siempre tengo una fuente de estrés externo, no va a ser coherente, digamos, el trabajo que podamos hacer en nuestro organismo. Entonces, ¿qué sugiero yo? Hacer pausas. Lo como muchas personas llaman pausas activas. Ajá. O sea, tú estás bajo un estrés y búscate 5 minutos, 5 minutos. Hay personas que le da pena. Como para desconectarte de lo que estás haciendo. Para desconectarte de lo que estás haciendo y para conectarte contigo mismo. Por lo que estábamos hablando antes del corazón. Imagínate que el corazón siempre esté bajo, porque está bajo estrés, mandando señales eléctricas. ¿Qué estás haciendo? Que tu cerebro esté a toda máquina. Y a toda máquina se funde. Entonces, si tú te retiras por 5 minutos, hay gente que le da pena y dice, pero ¿qué van a pensar los demás si yo me pongo ahorita a respirar? Si supongamos que al principio te da pena, vas para el baño y dices, ya vengo. Y te vas al baño un momentico y te sientas y respiras. Mire, yo les digo a las personas, y cuando lo hacemos en las catas y en las asesorías, y eso lo vamos a hacer en la primera jornada de paz intestinal, respirar. Hagan algo antes de sentarse o cuando se sienten a comer, hagan 3 respiraciones profundas. 3. Esto no te lleva ni un minuto, Edwin. Imagínate tomas 5. 5 minutos. 3 respiraciones conscientes, 3 respiraciones profundas. Inhalas por la nariz, retienes y exhalas. Lento. Vas a ver que va a haber un cambio por unos instantes en ti. Cuando tú empiezas a ver que eso tiene efecto en ti, tú dices, esta barajita la tomo. Esto lo tomo para mí, porque esto me está ayudando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hacer pausas activas. Incluso hay empresas que también están mucho en contacto con la naturaleza y les dicen a los empleados que salgan al jardín, que tengan contacto con la naturaleza. Incluso se utilizan plantas, se utilizan ambientes verdes, se utilizan para que la persona también entre en puntos de calma, de relajación. Eso es sumamente importante. Las paredes. En estos días estábamos viendo una charla de Tutti Furlan y la naturaleza, todas las siluetas son redondas. Y eso genera calma. Cuando uno está rodeado de puras puntas, de cuadrados, genera estrés. Fíjate tú. Eso nos llama muchísimo la atención. Entonces tú estás siempre bajo 4 paredes, tu cerebro está bajo estrés, está como bajo amenaza. Entonces tú sales, te distraes por un momento, pausa activa, respiras, te ves naturaleza, ves figuras redondas, te conectas con esos círculos, como decía ella, y ya eso te hace reconectarte contigo mismo. Adriana, no sé cuántas catas has realizado, pero me imagino que han sido muchas. Vi una publicación tuya en donde las emociones, que esto podría modificar la percepción de los alimentos, inclusive hablamos del sabor. ¿Esto pasa? Sí, esto a las personas les vuelan las neuronas porque dicen que las catas, por eso también yo las llamo cata vivencial, porque nosotros en neurogastronomía ponemos las variables externas, lo que estamos hablando del ambiente, podemos poner música, podemos poner la luz, pudiera ser tenue, una luz intensa, todos estos factores externos. Y también a través de la palabra y a través del alimento puedes conectarte internamente con lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que como estamos hablando, nuestro cerebro va a captar todas las señales de esas puertas sensoriales, a puertas a nuestro mundo exterior, los sentidos. Pero también va a captar lo que está pasando dentro de ti. Y mucho de lo que está pasando dentro de ti también son los recuerdos. El aroma, por ejemplo, influye muchísimo tiene una conexión directa con nuestro sistema de emociones. Cuando tú hueles algo, así sea de forma directa o por dentro, ¿sabes? Cuando tú degustas un alimento, esas partículas aromáticas van y conectan con tus recuerdos y hacen que se descarguen como si fueran archivos temporales, ¿no? Entonces, todos esos factores, tanto internos como externos como internos, van a modular tu percepción del mundo, de lo que está pasando aquí. Y eso modula tu percepción incluso el sabor.
Porque el chocolate, esto lo hablamos una vez aquí, unas empanaditas de margarita, o sea, los ingredientes pueden ser exactamente el mismo chocolate. Vamos a poner que eso es lo que vamos a utilizar, de hecho, en la cata. Podemos tener la misma barrita de chocolate, exactamente la misma, o yo la corto en dos y te doy la mitad a ti, para que no entre problema. Todo lo que esté pasando en mí, el ambiente que está a mi alrededor, incluso mis creencias, mi educación, el estado de ánimo en el que yo me encuentre, va a hacer que yo perciba ese cuadrito de chocolate diferente a como lo estás percibiendo tú. Y esto no es brujería. No, es que es así. Es magia. Hablando de la empanadita, aquí hay un sitio en Caracas que tú comes esa empanada de cazón y estás en margarita. Yo me imagino que tú sabes a qué me refiero, porque me ha pasado a mí. O sea, mordiendo la empanada, te trasladas que sabe a margarita. No sé si me explico con... Claro, y si la gente estuviese viendo tu rostro cambió por completo cuando hablamos. Incluso te pones rojo, te emocionas, porque eso, fíjate, está cargando en ti algún recuerdo que incluso de forma inconsciente tú no lo estás trayendo ahora. Seguro. ¿No? Muy bien, hoy estamos conversando sobre neurogastronomía. Nos acompaña Adriana García. Puedes contactarla y seguirla a través de @adrianagarcia.bienestar, @paz intestinal. 9:25 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre neurogastronomía con una especialista en esta área, Adriana García. Puedes contactarla y seguirla a través de @adrianagarcia.bienestar, @paz intestinal. Adriana, aquí tenemos una sola pregunta. ¿Qué opinas tú sobre la experiencia en la alimentación y el clima, temperatura? Aquí es sumamente importante cuando estamos hablando del ambiente externo y de las asociaciones que nosotros podemos hacer a ese ambiente, ¿ok? Por supuesto estoy hablando de adultos. Por ejemplo, ahorita en Caracas está lloviendo, el clima está nublado, hace frito, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Unas personas pudieran hacer asociaciones a que el clima está triste, que es nostálgico, que entonces, claro, si tú estás con esas características a nivel ambiental que no te generan mucho placer, sino más bien tristeza, nostalgia, que estás como cabizbajo, entonces los alimentos que vayas a ingerir, pues por supuesto van a estar permeados, condimentados con esa sensación de, vamos a decirlo así, de malestar o de tristeza, ¿no? Ahora, si nosotros asociamos, por ejemplo, si le damos la vuelta y decimos, oye, pero este clima más bien hace que yo me cubra, me ponga un suétercito, pueda estar en la cama, tomarme algo calentito que también me dé, que sea confortable, entonces ya mi asociación ante ese alimento, mi disposición ante el alimento va a cambiar. Y fíjate que aun cuando, dependiendo del ambiente, siempre quien va a tomar la decisión de cómo toma el alimento es la persona. O sea, esa decisión la tomas tú. Puedes estar influido, o puede haber influencia del ambiente, pero también es contrastando con lo que tienes por dentro, ¿no? Con tus pensamientos, con tus emociones, con tus asociaciones. Muy bien. Ahora, ¿por qué la semana pasada hablamos de paz intestinal y hoy estamos conversando sobre neurogastronomía? Precisamente porque el próximo 11 de julio es la primera jornada de paz intestinal. Adriana, ¿a quién va dirigido? ¿Esto es solo para médicos, es público general? ¿Por qué ustedes consideran que los asistentes que estén en este evento, en esta actividad, pueden transformar su salud de forma positiva? Bueno, es la primera jornada de paz intestinal, se va a llevar a cabo el próximo jueves de 1 a 6 de la tarde en el Hospital de Clínicas Caracas, y las entradas las pueden adquirir directamente con Paz Intestinal o con mi contacto, y esto va dirigido a público en general. O sea, somos médicos, biólogos y neurogastrónomas, nutricionista, licenciado también en osteopatía y doctor en osteopatía. Somos personas del área académica, del área médica, del área científica, que somos también seres humanos y que un alto porcentaje de lo que vamos a hablar ese día es con base a nuestras experiencias de vida, en base a nuestras experiencias en cambios de alimentación, en cambios de estilos de vida, en evolución como seres humanos. Entonces, nosotros vamos a hablarle a seres humanos indiferentemente del área en el que se encuentren, amas de casa, abuelitas, tíos, familiares, jóvenes, adultos, mayores, profesionales o no.
¿Por qué? Porque lo que queremos es que se lleven herramientas a su casa. Herramientas que van incluso a empezar a vivir desde el momento cero en que se sienten en esa butaca en el Auditorio de Clínica Caracas y comience a la 1. ¡Plin! Cuando comience ese evento, ya la persona va a estar viviendo una experiencia diferente. ¿Y qué es lo importante aquí? Que son 5 horas, 6 horas, en donde vas a estar atento a eso. Entonces vas a recibir información de calidad, información que viene con base científica, información que viene con base de experiencias personales en el área, y de experiencias con otras personas. Yo he asesorado a más de 200 personas en estos 6 años. Entonces también yo he aprendido de otras diferentes familias. Entonces tú vas a aprender allí de alimentación consciente, de alimentación funcional, de osteopatía y cómo funciona todo esto en tu cuerpo, de cómo las emociones influyen en tu alimentación y en tu vida, de cómo tu sistema inmunológico puedes ayudarlo a través de la alimentación, de regular tu microbiota intestinal y llevarlo a tu favor. Son diferentes elementos. El Coffee Break va a estar impregnado de personas maravillosas que están aportando alimentos que pueden ser aptos para personas que tengan sensibilidad a los lácteos, al gluten, al huevo. O sea, es apto para todos, laboratorios que van a estar encargados de hacer estos diagnósticos. O sea, va a ser un intercambio no solamente de conocimiento, sino de intercambio a nivel social y de acompañamiento. En un tiempo en el que yo estoy segura que eso no lo vas a tomar en cualquier otro momento de tu vida. O sea, va a ser un concentrado y es una oportunidad única en que esas 5 horas tú puedes trabajar todo eso en ti y eso lo puedes llevar a tus familias. Así que es como, digamos, como un concentrado de mucha información, de experiencias que te van a ayudar a transformarte a ti, porque vas a vivir una experiencia, vas a obtener conocimientos, digamos, digeridos por nosotros para que tú puedas entenderlo. Y eso no lo vas a conseguir en Instagram. Bueno, el sábado pasado nos comentaron que vas a hacer una cata vivencial. Voy a hacer una cata vivencial en donde Chocolates El Rey nos va a aportar ese vehículo de emoción. ¿Por qué el chocolate? Porque va a estar conecta mucho con nuestra infancia, conecta mucho con justamente ese calor familiar, con los recuerdos, con alegría, con placer. Entonces, yo voy a utilizar el chocolate como un vehículo para movernos y conectarnos con las emociones a través de una historia. Y eso le va a permitir a las personas vivir eso de cómo las emociones cambian la percepción de tus alimentos. No lo que yo diga. Ustedes lo van a vivir y van a tener la experiencia propia y eso se lo van a contar a sus amigos, a sus hijos, a sus familiares, y allí es que empieza la transformación también. Porque al vivirlo en ti, tú puedes escuchar muchas cosas, pero al vivirlo en ti e integrarlo y hacerte consciente de ello, tú vas a ver los beneficios que te puede aportar a ti e indudablemente, y yo creo en esto, que eso va a tener repercusión a tu alrededor. Eso es como ondas que se expanden. Yo siempre digo que es como una gotica que cae en el agua calma y esas ondas se van expandiendo a tu alrededor y eso hace que trascienda de ti y eso genera indudablemente transformación en ti y en quienes te acompañan. La inscripción para las personas que desean participar en la actividad. La inscripción puedes inscribirnos en ¡paz intestinal! Y allí le damos la información. Tenemos una página web en donde está toda esta explicación y allí hay un formulario de Google en donde están todos los datos de pago, están todos los pagos posibles que podamos hacer en Venezuela. Y por supuesto, les recomendamos a las personas que una vez que se inscriban ahora para que aparten el cupo, que no esperen hasta el último momento, ¿ok? Que se inscriban ahora para que aparten el cupo y que lleguen temprano, que lleguen a las 12, ya más tardar a las 12:30, para que puedan tener contacto con las otras personas, para que puedan inscribirse. Hay sorpresas desde ese momento, así que a quienes lleguen temprano van a tener también sorpresas y regalos. Algo que es también súper importante cuando uno hace un evento, una actividad, es la ubicación y el acceso que tienes. ¿En dónde va a ser esta actividad? Va a ser en el auditorio de Clínicas Caracas en el piso 9. ¿Okay? Y allí, por supuesto, toda la seguridad, estacionamiento, y bueno, van a estar resguardados, ¿ok? Así que por eso también decimos que lleguen temprano, porque hay que estacionarse y subir 9 pisos. No los van a subir a pie, los van a subir en un ascensor, pero
piensen en la logística, ¿ok? Entonces lleguen temprano, se estacionan con calmita y suben al piso 9 del auditorio de Clínicas Caracas el jueves de la semana que viene, jueves 11 de 1 a 6 de la tarde. Seguro. Adriana, gracias por venir. Doctora, gracias por estar aquí también con nosotros. Encantadísima. Un último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, Adriana. Conéctense con lo que desean hacer en sus vidas, conéctense con su alimentación desde una visión de conciencia, desde una visión de disfrute, sobre todo. Y respiren día a día, de forma consciente. Esto tienen que pensarlo a futuro. Aquí están escribiendo que si la participación puede ser online. Sí, bueno, ahorita no. A futuro sí, porque lo hicimos hace años lo hicimos de forma online y esta vez quisimos hacerlo de forma presencial. De hecho, eso lo conversamos el sábado pasado y en este momento, por cómo va a ser la dinámica de la actividad, es mejor presencial que tener una parte virtual online, porque si no, no van a vivir toda la experiencia. Sí, ¿no? toda la experiencia, la cata, el intercambio con los laboratorios, con los mismos emprendedores de alimentación consciente. O sea, el trabajar desde una tribu, ¿sabes? El compartir con las personas, lo que estábamos hablando antes, somos seres sociales, somos seres emocionales, el contacto físico es muy importante. En pandemia vimos que a través de las pantallas se puede lograr muchísimo y un intercambio energético muy importante, pero esta vivencia en particular es en persona, es person to person, es en vivo. Seguro. Bueno, gracias por venir. Gracias por la información, Adriana. Gracias, doctora. Bueno, el próximo 11 de julio, la primera jornada de paz intestinal en el auditorio de Clínicas Caracas. Puedes inscribirte y contactar a los organizadores a través de @pazintestinal. 9:50 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud por el circuito Adulto Joven 88.1.